qué es lo que acaba de ocurrir en este caso que ha concitado la atención pública, política también, desde hace ya mucho tiempo. Es así, porque hay un recurso de amparo que finalmente le permite salir y bajar el grado de la medida cautelar y hacer su arresto domiciliario total en su domicilio. Por eso queremos conversar a esta hora con la abogada y exfiscal Marisa Navarrete, que está junto a nosotros. ¿Cómo está, abogada? Muchísimas gracias por estos minutos. Abogada, primero, para que la gente entienda, ¿qué es un recurso de amparo que permite lograr que se baje el grado de la medida cautelar? Claro, a ver, un recurso de amparo es un recurso que es muy antiguo, ¿cierto? Y tiene que ver con resguardar uno de los derechos más fundamentales de las personas, que son la libertad. Cuando hay amenaza o privación a la libertad, procede un recurso de amparo. Es un recurso, por cierto, excepcional, y una de las críticas que se le hizo precisamente fue que se utilizó esta vía en vez de apelar derechamente de la resolución del juzgado de garantía. Pues bien, el recurso de amparo permite que cuando hay una amenaza a la libertad, entonces en ese caso pueda ser acogido cuando hay vulneración, ¿cierto?, a la legislación. Y eso es lo que hace precisamente la Corte Suprema. Dice que aquí hubo una infracción a los deberes de fundamentación del fallo del juez de garantía. Es una tendencia que ha tenido la Corte Suprema, no vamos a decir que solo en este caso ha actuado así. Ya ha sido bastante común que la Corte Suprema, cuando observa que hay falta de fundamentación en las resoluciones que conceden una prisión preventiva o bien la revisan y no tiene fundamentos adecuados, entonces acoge los recursos de amparo y la consecuencia es que recupera la libertad. Esto es bien importante porque no es que la Corte, tal vez discrepando un poco lo que dice ahí el representante del Ministerio Público, no es que la Corte se pronuncie si aquí hay o no mérito de fondo, ¿verdad? Sino simplemente lo que dice es que la resolución no tenía esta adecuada fundamentación y eso deviene en cambiar la medida cautelar tan gravosa que le estaba afectando por una igualmente gravosa. Exacto. Que es el arresto domiciliario total. Y que eso es importante lo que usted señala, porque se presta para algún tipo de confusión, porque a veces incluso los mismos periodistas o medios podemos decir cuando sale de la cárcel que sale en libertad, pero él no está libre, él mantiene una medida cautelar que es, entre otras varias, el arresto domiciliario total. Así es una medida de privación total de libertad, igual que la prisión preventiva. La diferencia es que la cumple en un recinto, ¿cierto?, particular, y de alguna manera es un beneficio, ¿verdad?, para una persona que está cumpliendo privada de libertad en su casa, porque además todo ese tiempo se computa a una eventual condena. Eso es bien importante. Sí, y además tiene los otros beneficios estar, lo veíamos ahí, con la posibilidad de no estar incomunicado, como sí lo era con la anterior. Ahora, abogada, uno revisa casos anteriores y más o menos se cumplen los tiempos de entre 6 y 7 meses, que claro, hay prisión preventiva, pero finalmente cuando ya llega ese periodo de tiempo se acoge algún recurso y sale en libertad, porque todavía obviamente no ha habido un juicio correspondiente. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, también es un parámetro que directa o indirectamente los tribunales superiores tienen en consideración. ¿Cuánto ha sido el periodo que una persona ha estado privada de libertad? Por ejemplo, el caso de Katy Barriga, que también estuvo harto tiempo privada de libertad. Pero lo importante aquí es que debemos entender que se trata de una medida que no es la condena, ¿verdad? Esa condena tendrá que decidirse por un tribunal, ¿cierto?, en un juicio, y solamente es una medida cautelar. Y lo dice también la Corte Suprema, la medida cautelar no puede ser un adelantamiento de una condena, y por eso es que tiene unos fines bastante específicos, bastante limitados. Por ejemplo, que una persona no se pueda fugar, porque obviamente si estoy siendo objeto de una investigación donde arriesgo una pena muy alta, la tendencia natural es a huir, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos de la prisión preventiva es que esta persona no huya. Pues bien, habiendo transcurrido ya bastante tiempo, estando la investigación a puertas de cerrarse eventualmente o culminar, la idea es que entonces, si el Ministerio Público aún no ha decidido formular la acusación, no ha podido llevar a una persona a juicio, entonces eso no puede estar en perjuicio de la libertad de una persona. ¿Y quién o qué podría revertir esta determinación? Porque lo hemos visto también en otros casos que han sido de alto interés público, de imputados que están en prisión preventiva, salen, vuelven a la prisión preventiva, pero en este caso es la Corte Suprema la que acoge este recurso. ¿Quién podría revertir esta medida o bajo qué circunstancias el ex subsecretario Monsalve podría regresar a esa medida?
Bueno, la Corte Suprema es el máximo tribunal que tenemos, por lo tanto no hay un recurso sobre la Corte Suprema, pero sí eventualmente podría revocarse esta medida cautelar si es que, por ejemplo, el señor Monsalve no cumpliera este arresto domiciliario, es decir, si él saliera de su casa por una razón no justificada, ¿cierto? Y eso ameritaría que pudiera la Fiscalía pedirle que se le revoque esta medida cautelar. También en el caso que se le imputaran nuevos hechos, ¿cierto?, constitutivos de delito, lo que significa que se agrava su situación procesal y eso significa también que hay una mayor intensidad en el peligro de fuga. Por lo tanto, también podría revertirse en ese caso, pero con un nuevo recurso, no. Ya, perfecto. Ahora, abogada, uno entiende que la medida de prisión preventiva es a propósito de que, y así se justifica también, constituye un peligro para la sociedad el caso de la persona que está siendo acusada. ¿Aquí pierde esa calificación al bajar la gradualidad? No la pierde porque en definitiva lo que hace es simplemente modificar la medida cautelar a una que está dentro de esta escala de la mayor gravosa, que es la prisión preventiva, a una que viene inmediatamente después, que es el arresto domiciliario total. Las menos intensas son firma, arraigo, ¿verdad? Cuando son delitos menos graves, probablemente se van dando medidas cautelares menos gravosas. Tiene que ver mucho con la gravedad de la posible pena en el caso de ser condenado que arriesga a una persona. Y ahí entonces se establece una prisión preventiva, un arresto domiciliario total o un arresto domiciliario parcial. El 15 de junio, prácticamente un mes, vence el plazo de investigación que se estableció aquí. ¿Qué es lo que podría ocurrir ese día? Bueno, puede suceder que el Ministerio Público decida cerrar la investigación y a partir del cierre de la investigación el Ministerio Público tiene 10 días para presentar una acusación, ¿verdad? Pero puede suceder también que el Ministerio Público pida, antes que venza este plazo, la ampliación. Sí, pida a través de una solicitud al juez de garantía lo que tendrá que discutirse en una audiencia que no se va a fijar para el mismo día 15, sino para una fecha posterior, y allí el Ministerio Público deberá señalar, ¿cierto?, si efectivamente tiene justificación ampliar aún más este plazo, que ya es bastante extenso. Recordemos que prácticamente todos los antecedentes lo conocemos a través de la prensa y nosotros pensamos que es una causa que ya la verdad es que no requiere mayor investigación, pues ya está casi todo investigado, en realidad no tiene mucho sentido, pero podría haber por allí una diligencia pedida o por la parte querellante o por la propia defensa incluso, que meritaría que el Ministerio Público pidiera una ampliación del plazo de investigación y el juez pudiera entonces en ese caso concederle, pero ya los plazos van a ser bastante más acotados, 30 días, dependiendo de la... ¿Y este plazo se pudiese solicitar pensando en realizar qué peritajes? Por lo mismo, porque usted dice, ya conocemos tanto, se habla de revictimización también y ella ya ha declarado en varias oportunidades, o sea, ¿qué podría ameritar quizá solicitar extender este plazo extenso? Bueno, ignoro yo qué diligencias, tienen que ser diligencias que ha pedido, por ejemplo, o la defensa o la parte querellante, pero podrían ser más peritaje psicológico para establecer el estado en que se encuentra actualmente, por ejemplo, la víctima, sería un peritaje que podría solicitarse. Por parte de la defensa también podrían pedir diligencia, pero ignoro cuáles hayan pedido y cuáles serían los fundamentos. Sin perjuicio de eso, también en un caso de que el Ministerio Público decidiera acusar, la defensa puede acompañar peritajes privados propios en el momento antes de ir a juicio, en la audiencia preparatoria, y ofrecerla como prueba. Por lo tanto, no necesariamente sea una diligencia que haga el Ministerio Público. Ahora, abogada, usted lo decía anteriormente, este dictamen de la Corte Suprema no tiene por qué significar un antecedente, pero da la sensación, al ser la Corte Suprema, que puede generar en cierta medida el pensar que se determina que la culpabilidad es menor a lo que se está solicitando por parte del Ministerio Público al bajarle el grado. ¿Esto es completamente independiente a lo que se dictamine si el imputado resulta culpable y las penas que se ponen? Sí, efectivamente, tienes toda la razón. No tiene nada que ver en relación a los hechos de fondo, porque, como dije, la Corte Suprema no se pronuncia sobre el mérito de los antecedentes para estar en prisión preventiva. Simplemente está siendo consecuente con una línea que ha sido la misma Corte Suprema quien ha establecido, en el sentido de que aquella resolución que impone o que revisa una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva debe fundarse adecuadamente, evidentemente, porque cualquiera de nosotros podría ser cierto objeto de una acusación de esta naturaleza y quisiéramos entonces que ese juez que se pronuncie sobre la mantención de nuestra medida cautelar tenga los antecedentes suficientes y fundados para
privarme de libertad. Le quiero consultar una duda que nos quedó me quedó al inicio y que lo conversábamos antes de hacer la entrevista. Cuando se recurre de amparo, usted decía que es porque está la libertad amenazada. ¿Tiene que ver en alguna medida la condición de salud de la persona para que se está recurriendo? No, en este caso no. En otros casos podría ser que se pueda invocar una situación de salud, pero lo que la esencia del recurso de amparo es la libertad. Ese es el derecho que está protegiendo y el derecho que garantiza a través de este recurso que se denomina habeas corpus, que está contemplado también en mecanismos internacionales para resguardar cualquier privación que sea ilegal o arbitraria. O sea, suponemos que aquí, hasta que se desarrolle el juicio, inclusive si se pudiera extender a solicitud de las partes, él debería permanecer en arresto domiciliario. Podría permanecer en arresto domiciliario, salvo estas circunstancias que dije, pero claro, también podría que se le disminuyan. Es decir, podría pasar que, por ejemplo, el plazo se prolongue bastante más y la necesidad de cautela, entonces la defensa pida nuevamente una revisión de cautelar diciendo, ¿sabe qué? Mi representado, queremos que ya no esté privado totalmente de libertad, sino queremos que esté privado parcialmente, por ejemplo, arresto nocturno, reclusión nocturna. Perfecto. Marisa Navarrete, abogada y exfiscal, queremos agradecerle este tiempo que ha estado con nosotros explicándonos lo que ha ocurrido durante esta jornada, lo decíamos, en este caso que ha sido tan ampliamente